Hablando con el Pastor, programa católico de CNC Jumbo con el Padre Alonso Salcedo Gómez. Dirige Giovanni Alfonso Lora. Como católico, ¿sabes qué es la fe? ¿Conoces la fe de tu iglesia? ¿Tienes dudas sobre la fe? Porque algunos te han dicho sobre la idolatría, sobre la Santísima Virgen María. ¿Tienes dudas en el sacramento del bautismo para los niños? ¿Tienes dudas en lo concerniente al Papa como sucesor de Pedro? Por eso te invitamos para que todas las dudas las podamos aclarar en el programa Hablando con el Pastor, que estaremos transmitiendo por este canal, por las redes sociales. Por eso te invito para que te unas con nosotros, para que conozcamos nuestra fe, amemos nuestra fe y defendamos la iglesia. ¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas tardes. Hoy de nuevo en vivo y en directo por CNC Jumbo Canal 22 y esto que se llama Hablando con el Pastor, programa institucional de CNC Jumbo con el Padre Alonso Salcedo Gómez, donde tocamos temas que son álgidos para algunas personas, para otros tema de desorientar y quizás también para otros aprovechar la falta de conocimiento de lo que tiene que ver con los temas religiosos. Tema muy vigente donde hoy en día con solo levantar una piedra encontramos iglesias de garaje y de todo tipo de establecimientos con diferentes doctrinas. Y es por eso que hoy vamos a tocar el tema sobre la Santísima Virgen María, donde es muy golpeada, señalada, en algunos casos calumniada, ante la mirada indiferente de mucho católico cristiano. Y quizás es producto de lo que decía al principio, la falta de un conocimiento previo. Y por eso estamos con el Padre, para que Él nos despeje las dudas y nos dé, bajo el punto de vista doctrinal, qué es realidad y qué es mentira de todo lo que se dice la Santísima Virgen. Hay que recordar que cuando se señala algo, uno tiene que tener un conocimiento vasto del tema. Inclusive, yo pienso que hasta para hablar de religión tenemos que conocer de historia, aparte del estudio teológico que se hace. Y hoy es el tema que vamos a tocar con el Padre. Las personas que quieran participar lo pueden hacer, bien sea por nuestras redes sociales, por Facebook Live, que estamos en vivo y en directo, CNC Jumbo Canal 22. Lo pueden hacer por YouTube, CNC Jumbo Canal 22. También lo pueden hacer por Instagram. Pero los que nos están viendo por televisión, por cable, operador Legón Comunicaciones, nos pueden inscribir al WhatsApp. Ya vamos a colocar el número del WhatsApp por la pantalla al 313-674-2272. Nos escriben por WhatsApp y nosotros respondemos la inquietud que tengan. Padre, buena tarde. Muy buenas tardes, Giovanni. Qué alegría estar hoy nuevamente con ustedes en tu programa Hablando con el Pastor, poder compartir con ustedes hoy este tema maravilloso de la Santísima Virgen María. Y es providencial porque hoy la iglesia celebra el Viernes de Dolores, muy tradicional también aquí en el municipio de Jumbo. Por eso quiero invitarlos para que al iniciar nuestro programa, iniciemos con esta bella oración a la Santísima Virgen María. Señora y Madre nuestra, tú estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús. Ofrecías tu Hijo al Padre para la redención del mundo. Lo perdías en cierto sentido porque Él tenía que estar en las cosas del Padre, pero lo ganabas porque se convertía en Redentor del mundo, en el amigo que da la vida por sus amigos. María, qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús. Ahí tienes a tu Hijo.
ahí tienes a tu madre. Qué bueno si te recibimos en nuestra casa como Juan. Queremos llevarte siempre a nuestra casa. Nuestra casa es el lugar donde vivimos, pero nuestra casa es sobre todo el corazón donde mora la Trinidad Santísima. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, antes de empezar el tema, me gustaría que nos ilustrara en el siguiente tema. Yo pienso que las personas que hablan mal de María, en el sentido de decir que la Santísima Virgen María tuvo más hijos, no como una deshonra tener hijos, sino para vilipendiar lo que es la imagen de María como madre de Jesucristo. Y para mí hay dos pecados que se cometen. El primero, el cuarto mandamiento: honrar a padre y madre. Y si Jesucristo es hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, Jesucristo doctrinalmente es nuestro hermano. Por lo tanto, María sería nuestra madre espiritual. Cuando yo hablo mal de la Santísima Virgen, la estoy deshonrando. Y el octavo mandamiento que dice no levantar falsos testimonios ni mentir. Cuando yo aseguro y digo que María tuvo más hijos con el fin de desacreditarla, estoy cometiendo ese pecado. ¿Es o no es así? Claro, Giovanni, y yo creo que ayer 25 de marzo celebramos la fiesta de la Anunciación y leamos precisamente ese capítulo del Evangelio cuando el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿Quién escogió a María? Dios. No la escogió ni siquiera el ángel. El ángel fue enviado por Dios a una mujer de Nazaret llamada María, nos dice el texto del Evangelio. Es decir, que ahí ya empezamos entendiendo que quien escogió a María para ser madre fue el mismo Dios. Y por eso nosotros en ningún momento podemos quitar el lugar que María se merece, que Dios le escogió para ella, para ser madre del Hijo de Dios, para ser madre de Dios. Es ahí donde tú hacías mención del cuarto mandamiento y el octavo mandamiento, no levantar falsos testimonios ni mentir. Y se cae muy fácil en eso cuando desconocemos la palabra de Dios, cuando malinterpretamos a veces ciertos textos y entonces nos llevan a afirmar, como algunos hermanos separados, el decir, no, María no fue virgen, María tuvo más hijos. Todo eso en un contexto de la mala interpretación de la palabra de Dios. Y nos podemos remitir a Isaías 7:14, donde muchos años antes ya era un propósito de Dios, ¿no? Porque fue una profecía sobre María. Entonces viene el otro tema, Padre, cuando se dice que María no es madre de Dios, para que profundicemos sobre este tema y nos vamos a remitir en Lucas 1:43, donde María visita a su prima Isabel. Y las palabras de Isabel es llena de Espíritu Santo, dice, desde cuando aquí la madre de mi Señor viene a visitar. Y para recordarle a la gente que cuando en la Biblia la palabra Señor es en mayúscula, se está refiriendo a Dios. Desde cuando aquí la madre de mi Señor viene y nos visita, teniendo en cuenta que lo dijo llena de Espíritu Santo. Pregunta, Padre, ¿podemos estar cometiendo blasfemia cuando nosotros decimos que ese texto no es como está escrito en la Biblia? Podríamos caer, lo que le decía ahora, en la mala interpretación del texto. Cuando se llama madre, porque muchos hermanos separados ponen que si María es madre de Dios, entonces María es Dios. Entonces se coloca a María como Dios y en ningún momento la iglesia afirma que María sea Dios. No, es la madre del Hijo de Dios, Jesús, y Jesús es Dios. Entonces por eso
el dogma de la iglesia es llamar a María Madre de Dios. No porque María lo haya hecho, y aquí es muy bueno entenderlo, y los católicos tenemos que entenderlo, porque es muy fácil una mala interpretación y caer en la falta de amor a la Santísima Virgen María. Cuando nosotros hablamos de madre, y el texto nos lo habla, el que tú acabas de citar, de San Lucas, de Isabel, cuando ella dice, ¿cómo es que la madre de mi Señor? Está hablando que ella es la madre de Dios, no la que creó a Dios. Exacto. Por eso yo siempre le pregunto cuando me viene con esa afirmación, ¿una madre hace a su hijo? No. Una madre no hace al hijo. El que lo hace es Dios. En el vientre de cada madre, el que da la vida es Dios. ¿Qué hace la madre? Prestar su vientre para que ahí vaya formándose el niño. Y el hecho de que ese niño se forme, que Dios lo hizo en el vientre, ya la convierte como madre, no como creadora, porque confundimos madre como creadora, y no lo es. Ninguna madre es creadora de su hijo. Dios es el que crea. Entonces ahí es donde viene la mala interpretación de negar que María es madre. María es madre porque tuvo en su seno al Hijo de Dios. Yo siempre he dicho, cuando he tenido oportunidad de hablar con algunos amigos que no comparten lo que es la religión, yo les digo que uno tiene que ser, padre, muy cuidadoso de lo que dice en el tema que desconoce. Y nosotros sabemos que la vida misma es un misterio. Por lo tanto, si la vida es un misterio, yo no puedo entrar a afirmar cosas que me pueden costar la salvación. Porque es que cuestionar las cosas de Dios puede estar entrando uno en unos terrenos muy espinosos. Porque Dios es Dios y Él tiene unos misterios que solamente Él lo sabe. Entre ellos está el tema que estamos nosotros analizando el día de hoy. Porque Él quiso, escogió a María. Porque Él quiso, la hizo madre del Dios hecho carne. No del Dios omnipotente, del Dios hecho carne. El que venía a salvarnos y darnos la entrada a nosotros que no éramos el pueblo elegido. Entonces, eso es un tema que hay que manejarlo con pinzas. Y yo remetería donde Mateo 12:32, Padre, donde Jesucristo habla de la blasfemia. ¿Y por qué en ese capítulo habló de la blasfemia? Porque pusieron en duda de que Él era capaz de hacer milagros y curar un paralítico. Y la blasfemia estuvo en que si lo está haciendo por medio del Espíritu Santo, ahí es blasfemia porque están dudando. Y si recordamos, María fue cubierta por la sombra del Altísimo. Amplíenos ese tema, Padre. Claro, en ese texto que tú citas, cuando los judíos y los escribas decía que Él hacía los milagros con el espíritu de Belcebú, es cuando Jesús le dice, todos los pecados se le pueden perdonar menos el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Y es precisamente el Espíritu Santo cuando el ángel le anuncia a María, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que van a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí comprendemos ese gran misterio del Dios que se hace uno de nosotros. En la parte humana se hace uno. Y más bonito todavía cuando nos adentramos al misterio de que se hizo uno en el vientre de una mujer, María. Y cómo esas bellas palabras que seguramente no se habían dicho tan hermosamente como las dijo María, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esas son bellísimas, eso marcó la vida no solamente de los apóstoles, también de todos los en la iglesia. Siempre tenemos esas palabras muy presentes, como María hace la voluntad de Dios. En un acto de humildad, porque es Totalmente. Un acto de humildad. Y eso es otro de los argumentos que si María le dice al ángel, he aquí la esclava del Señor, donde ella se entrega con humildad, ella nunca aceptaría quitarle el protagonismo a su hijo ni a Dios, porque ese es otro de los temas. Ella nunca lo haría por esa humildad. Pero padre, leía yo en un libro sobre lo que fue la anunciación como tal,
y nos gustaría que también nos ampliara el tema. Y es el saludo que le hace el ángel a María. Le dice Dios salve. Y alguna vez leí yo en un texto, no sé en qué libro, que esa palabra en esa época, porque tendríamos que meternos dentro de ese contexto de más de 2000 años, era un saludo soberano. No era como hoy en día, hola rey, hola presidente, no. Si venía el rey, la gente tenía que decir Dios salve al rey. Y el ángel le dice a María, Dios salve, y el título que le da como reina es la llena de gracia, la reina llena de gracia. Y leí yo alguna vez que decía que por eso María se extrañó. ¿Puede ser eso? Claro, y ahí diste un paso para una mala interpretación de la palabra, porque a veces se dice, cuando el ángel le dice, Dios te salve, o Dios te saluda, María, se piensa que es que viene del sinónimo de salvación. Sí. Y ahí es cuando uno dice, la ignorancia es atrevida, ¿no? Porque cuando nosotros, el texto habla de salve, ya lo decías tú, era un saludo que se le daba a la reina o al rey, era un honor al que estoy saludando, ¿cierto? Hoy como a alguien se le hace una venia o, ¿cierto? Un saludo muy especial porque representa la autoridad. Igual como el Papa, los obispos, se les tiene un respeto. Miren cómo el ángel, que es un ser espiritual, ese saludo hermoso, Dios te salve, llena de gracia, es decir, es un saludo hermosísimo, es decir, el ángel está dando el lugar que tiene María, escogida por Dios. Y que tendría una lógica, padre. Si Jesucristo es el rey, la madre tenía que ser reina. Claro. Esa es la gran explicación que hay. No hay otra explicación. Pero para que sigamos ahora diluyendo este tema, padre, vamos a un pequeño corte de comerciales y sigamos profundizando sobre este tema tan interesante, padre, que va encontrando uno luces sobre esta oscuridad. Y luego le voy a hacer una pregunta, padre, ¿por qué se ensañan con María? Ahora miramos a ver por qué. Ya regresamos. Hablando con el pastor, programa católico de CNC Jumbo con el padre Alonso Salcedo Gómez. Dirige Giovanni Alfonso Lora. Como católico, ¿sabes qué es la fe? ¿Conoces la fe de tu iglesia? ¿Tienes dudas sobre la fe? Porque algunos te han dicho sobre la idolatría, sobre la Santísima Virgen María. ¿Tienes dudas en el sacramento del bautismo para los niños? ¿Tienes dudas en lo concerniente al Papa como sucesor de Pedro? Por eso te invitamos para que todas las dudas las podamos aclarar en el programa Hablando con el Pastor, que estaremos transmitiendo por este canal, por las redes sociales. Por eso te invito para que te unas con nosotros, para que conozcamos nuestra fe, amemos nuestra fe y defendamos la iglesia. CNC Jumbo, Canal 22, los invita a la celebración de la Santa Misa, todos los domingos a partir de las 8 de la mañana. Desde este altar de la parroquia San Antonio María Claret, quiero saludarte. Y además quiero invitarte para que todos los domingos a las 8 de la mañana nos encontremos en vivo y en directo nuestra celebración de la Eucaristía. Para todos los que no pueden venir por su enfermedad, por sus limitaciones, desde tu hogar, desde tu televisor, nos podemos conectar en la fe. Por eso te esperamos. Domingo, 8 de la mañana, celebración de la Eucaristía. Miscelánea y variedades de todito. Venta de productos de bioseguridad, alcohol, tapabocas, guantes de látex, gel antibacterial, dispensador de gel, amonio cuaternario, tapetes, toda clase de artículos religiosos, escapularios, rosarios, denarios, novenas, papelería y mucho más, lapiceros, marcadores, blog, juego de tijeras, lápices, colores. Venga y visítenos. Estamos ubicados en la carrera tercera, frente al Parque Bolívar, enseguida de la parroquia San Antonio María Claret. Gracias por seguir en sintonía de CNC Jumbo Canal 22.
y este es su programa Hablando con el Pastor, donde hoy estamos con uno de los temas muy vigentes en lo que tiene que ver la fe y es la Virgen María. Todo lo que se dice, Padre, ¿por qué se ensañan con María? O sea, yo no entiendo por qué se empeñan en desprestigiarla, en perseguirla. ¿Qué puede haber detrás de todo esto? Bueno, volvemos nuevamente y lo repetimos muy a menudo, es la mala interpretación de los textos y es el no entender que María no está ocupando el lugar de Dios. Entonces, a veces los ataques vienen desde eso, el pensar que, por ejemplo, nosotros los católicos quitamos a Dios y ponemos a María, o pensar que María es Dios, que es la madre de Dios y entonces está por encima de Dios, o pensar que María es la que hace los milagros. Entonces hay una mala interpretación porque para ninguno de los otros católicos pensamos que María es Dios en ningún momento. Igual María fue un ser humano, pero la gran diferencia es que Dios la escogió, que Dios la llamó para ser madre. Entonces colocamos a María como la madre de Dios, la intercesora, pero no es ocupar el lugar de Dios. Entonces a veces los ataques vienen desde ahí, no comprender el valor que tiene María en la obra de la redención. No es de Dios, no ocupa el lugar de Dios, como ninguno de los santos, ni San José, ni los apóstoles. ¿Viene la santidad de María? Claro. Y por ejemplo nosotros llamamos Tierra Santa, todo Israel, Jerusalén, lo llamamos Tierra Santa. ¿Por qué? ¿Por qué ese lugar es santo y por qué Colombia no lo es? Porque llamamos santo porque en ese lugar estuvo Jesús, el Hijo de Dios. Ahora bien, si ese lugar se hizo santo porque estuvo Jesús, ¿cómo no el vientre tenía María? Si Dios la escogió, no creo que Dios se haya equivocado en escogerla y en santificar su vida como la de María. Podríamos también pensar en el tema cuando dicen que María tuvo más hijos, y hagamos un alto, Padre, que esto lo hemos hablado usted y yo muchas veces, y es en el momento en que el ángel le dice a María que ha de concebir. María no entiende, porque María era casta, y sigue siendo casta, y le dice, ¿cómo ha de ser posible si no conozco varón? Entonces muchas veces hay hermanos separados que te dicen, hasta ahí no, pero después sí. Pero resulta que en el texto original Vulgata, versión 1800, yo tengo esa Biblia, María dice, ¿cómo ha de ser posible? No conozco, y luego dice, y nunca lo conoceré. A mi modo de entender, ese nunca lo conoceré, es que María la tenía clara. Ya ella sabía cuál era su posición. Y cuando dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su voluntad, yo siempre le digo a la gente, María ahí le puso el moño a ese regalo y dijo, si yo me entrego al Señor, ¿qué es un esclavo? Un esclavo solamente le sirve a su amo, y cuando María se le entrega a Dios, es solamente para Dios. Podríamos mirarlo de esa manera. Claro, y se consagró ella totalmente a Dios. Cuando Dios le pide que ella va a ser madre, que Dios la escogió, ella se consagra totalmente y asume ese papel de ser madre. Y luego cuando el texto por allá, que Jesús estaba predicando y se acercaron, tu madre y tus hermanos te están buscando. Entonces corremos a la mala interpretación, el creer que la Biblia se escribió en el idioma español, sí, cuando fue escrita en griego, arameo y luego traducida al latín y del latín al español. Entonces, ahí se cambia mucho. Cuando se habla en el hebreo, en el griego, de hermanos, se habla de familia. No se habla de hermanos de la misma madre. Se habla, por ejemplo, un primo, era un hermano. Para ellos no existe la palabra primo, sobrino, no, hermano. ¿Por qué? Porque pertenecían o llevaban el mismo apellido o la misma descendencia, ¿sí? Según las tribus, según toda la tradición judía. Entonces, cuando el texto habla de hermanos, en ningún momento nos dice hijos de María. No, habla precisamente de los hermanos de la familia. En otras partes sí hablan. Cuando hablan el hijo en los apóstoles, este es el hijo de Tadeo, de otros, entonces los nombra. Pero en este caso el evangelista no nombra, no dice los hijos de María. Habla de los hermanos de Jesús,
que son la familia. Entonces ahí viene la mala interpretación. Y creo que también escuchaba yo otro día al padre Toro, creo que ahí especifican, creo que Santiago, hijo de María, esposa de Zebedeo. Entonces ahí hacen la alusión, la diferencia, y no hay ningún texto donde diga María, esposa de José. Porque es que en ese tiempo el María como que era muy común. Muy común. Era común precisamente porque las mujeres que llevaban María podían ser escogidas por Dios. Entonces se tenía como esa tradición judía. Entonces muchas Marías se llamaban María, la de Cleofás, María Magdalena, y Marías, muchas habían en esa época, precisamente esperando que también fueran escogidas por Dios. Esa es la mala interpretación de los textos. Por eso yo siempre le digo a mis hermanos, a todos, mire, tenemos que entrarnos al texto. Nosotros no podemos ser ignorantes de la palabra de Dios y caer en errores, a veces tan, como lo decíamos ahora, de atacar a la Santísima Virgen María sin conocer el texto bíblico. ¿Cuántas veces de los textos se habla de la Santísima Virgen? Porque eso también es interesante, padre, en diferentes contextos. Y hay uno que a mí me llama mucho la atención. Y es cuando Simeón le dice, y a ti misma una espada traspasará tu alma. Significa que María iba a sufrir como cualquier madre por su hijo. Para los que no creen que ella es la madre del Dios hecho carne. Ella sufrió como madre. ¿Cuántas veces se habla de la Virgen? Bueno, algo que pude encontrar en la preparación de este tema, 10 veces el Evangelio. Los Evangelios, todos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos presentan a María. Y es curioso si nos preguntamos por qué los evangelistas ponen tanto acento en María. Porque es que para ellos era importante. Para ellos era la madre de Jesús, tenía un lugar importante para los primeros cristianos. Ya se pierde con el protestantismo que malinterpreta. Uno de ellos, y recuerdo una lectura que hice de Martín Lutero, y escribió un libro bellísimo sobre el Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Martín Lutero era muy mariano, amaba mucho a la Santísima Virgen María. Las malas interpretaciones después del pensamiento de Lutero fue que llevó al protestantismo. Entonces, preguntarnos cómo los evangelistas ponen tanto acento. Mire, 10 veces. Podríamos mirar el primero en Mateo 1:23, la genealogía de Jesús, la familia. Y termina precisamente cuando habla, Jacob fue padre de José, esposo de María. Mire, Mateo hace mención a María. El evangelio de ayer de Lucas 1:26, la anunciación, el que hablábamos ahorita, alégrate, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Ahí encontramos a María. El papel primordial de ese texto es María. Luego, cuando María fue a visitar, después de la anunciación, María recibe la alegría de que su prima Isabel, que era de edad avanzada, iba a tener un hijo. Y cuando el ángel la dejó, María salió a prisa. Si vemos el texto que nos presenta Lucas 1:39, dice que se fue con alegría a acompañar a Isabel, que ya tenía 6 meses, fue a cuidarla. Entonces esa alegría, y ahí nos presenta a María, luego en el Magnífica. Luego nos presenta el nacimiento de Cristo. En los textos nos hablan de María y José, como ellos que tienen que ir a empadronarse a Belén, es allí donde se encuentran con Jesús. Entonces el texto del Evangelio nos lo presenta. Otro lugar, el encuentro en el templo, cuando habla que se cumplieron los 40 días de Jesús, José y María lo llevaron al templo para consagrarlo. Y ahí hace mucha mención de María, cómo ellos dos lo llevan al templo, y aparece Simeón hoy con precisamente cuando le dice, y a ti una espada te va a atravesar en tu corazón. Esa es la profecía. Luego encontramos a María en el primer milagro, las bodas de Caná. Y presenta a María como esa intercesora, no la que hace el milagro. Fíjense que ahí nos damos cuenta que no dice el milagro de María, que María convirtió el agua en vino. No, el que lo hizo fue Jesús. Pero ¿quién logró ese milagro? María, por la intercesión. Hijo, no hay vino.
mujer, no ha llegado mi hora. Jesús manda a María le dice, hagan lo que Él les diga. María no les dice, hagan lo que yo les voy a decir. No, hagan lo que Él les diga. Padre, ¿por qué no me permite hacer un paréntesis de una conclusión mía sobre ese tema? Porque es que también se dice, no, es que el único intercesor ante Dios es Jesucristo. Entonces, para mí hay una mala interpretación porque la gente desconoce el significado de interceder y el significado de intermediar. María es intercesora, no es intermediadora. Entonces me puse yo a buscar en el diccionario cuál es la diferencia entre interceder e intermediar, y ahí nos encontramos algo bien interesante. Interceder es rogar por una persona, es suplicar por una persona. Por decir algo, se impone un castigo, el padre le impone un castigo a un acólito, entonces ahí nos están. Un saludo a Yolanda Zamboní, padre, ahí nos está saludando. Vea la magia de Diego, este muchacho me sorprende, estuvo bueno, vea, poner sobre ahí lo felicito, Diego. Padre, entonces, volviendo al tema, entonces usted le impone y yo llego y le digo, padre, ¿usted por qué no es un poquito flexible con el muchacho? Mire que él se equivocó. Yo lo que estoy haciendo ahí es estoy intercediendo, no te estoy imponiendo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre intermediar que Jesucristo? Jesucristo, Él no va a rogar por nosotros, Él nos va a imponer un castigo para poder que nos pongamos en paz con el Padre Eterno. Y pienso que ahí es uno de los grandes errores, no saber que una cosa es intermediar y otra cosa es interceder. Disculpe, padre, que lo que quería aclarar. Claro, ese es muy importante, porque fíjense aquí en el texto de las bodas de Caná, María intercede. No es la que hace el milagro, no es la que impone el milagro, es la que intercede, es decir, le pide. ¿Y qué hijo le va a negar a su mamá? Por eso, cuando le pedimos a María, ella misma va ante Jesús. Lo que tú decías, míralo, te está pidiendo, ¿cierto? Y el que obra el milagro. Y vemos la influencia de María sobre Dios porque Jesús le obedeció. Claro, ahí vemos, y el amor que Jesús tenía por María era muy grande, ¿cómo no lo vamos a tener nosotros? Luego otra parte donde el Evangelio nos nombra es María en el camino de la cruz, que precisamente hoy lo estamos viviendo en ese viernes de dolores. María acompaña a Jesús en el camino. Como María acompaña también el texto del Evangelio de Juan, lo coloca al pie de la cruz y viene ese regalo, ese testamento bellísimo de Jesús cuando le dice, hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Y sabemos que Juan no era hijo de María, era un discípulo de Jesús. Pero en ese momento Jesús con esas palabras quiere decirle a Juan, mira, cuida de mi mamá, es tu mamá también, cuida de ella. Y Juan representa a la iglesia, representa a los apóstoles, que se convierte como madre. Entonces ahí comprendemos ese gran momento. Si Jesús no amara a María, no le hubiera dado lugar, ni siquiera se había acordado de ella en ese momento. Y ahí yo, padre, y perdónenme que yo a veces asumo unos análisis no teológicos, pero yo a veces actúo por la lógica. Y es que si Jesús, que él ya sabe que va a partir, deja a su madre con su discípulo amado, significa que no tenía con quién más dejarlo, porque la lógica diría que si Jesús tenía más hermanos ya de una edad, claro, tenía que habérselo dado. ¿Y por qué lo dado? Porque no tenía con quién dejarla. Esto es una también que a veces uno tiene que utilizar la lógica para entender que en ese momento él, pensando en su madre, pero no tenía con quién dejarla y la dejó. Y José ya había muerto. José, según la tradición, murió cuando él tenía 20 años. O sea que no estaba José, no tenía hermanos, entonces se lo confía precisamente, y en esa simbología de la iglesia, Juan representa a la iglesia. Es decir, Jesús le está diciendo a Juan que representa en el momento, Pedro no estaba porque lo negó y estaba por allá llorando, pero Juan en ese momento representa a la iglesia. Y de hecho encontramos en Hechos de los Apóstoles que María estaba ya con ellos. Junto a los apóstoles. Inclusive yo
pensaba en estos días, Padre, de cosas que se cuentan de Jesús de niño, que solamente pienso yo que debía de saberlo era María. Entonces yo me pregunto hasta dónde también María fue importante en lo que fue la elaboración de la Biblia, porque ella tuvo que haber contado historias de niños cuando estaba niño que solamente las sabía ella, y ella se las transmite a sus apóstoles. Entre ellos está cuando se perdió en Egipto, eso solamente debía haberlo sabido ella. El mismo nacimiento de Jesús, la única que pudo haber contado eso fue la misma María. Claro, y es ella la que con los apóstoles, porque si sabemos, los evangelios se escribieron muchos años después de Jesús, y es precisamente por la tradición oral que fueron contando, y entre ellos fue María la que contó a los apóstoles, y ellos iban contando los unos a los otros, y más adelante es que se van a escribir los evangelios. Inclusive yo recordaba aquí ahora que usted estaba hablando del texto, no sé en qué pasaje bíblico es, donde una mujer le grita a Jesús: dichosos los pechos que te amamantaron. Y a mí me parece que la respuesta de Jesús es magnífica. Le da más importancia a María todavía. Exacto, porque él dice, o lo que yo entiendo es que él le dijo, ella no es dichosa porque me tuvo a mí, ella es dichosa porque le obedeció a Dios. El que escucha y cumple la voluntad de Dios. Claro. Eso lo hizo María. Entonces, y ahí también demuestra ese orgullo de Jesús de que Dios hubiera escogido a María como su madre. ¿Qué otros temas tiene ahí que tenga más? Luego de los evangelios, miren que ya llevamos 8, donde los evangelios repiten mucho a María. Lo que decía ahora, si María no fue importante, ¿por qué los escritores la colocan? Porque tenía su importancia. Y luego, ya en los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta precisamente el momento de la resurrección y también el momento de Pentecostés. Estaba María con los apóstoles en el momento que vino el Espíritu Santo orando con ellos. Y el último donde la nombra es en el libro del Apocalipsis, cuando habla de la mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies, una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. Es el triunfo, ¿sí? Y ahí mire que en el último libro de la Biblia también hace mención, o esa figura también, de María. Entonces ahí vemos cómo María predomina en los textos del Nuevo Testamento. Ahí estaba en pantalla Alcira, ¿cómo es el apellido que no alcancé a verlo? Alcira Domínguez, un saludo muy especial, ahí escribiéndolo en pantalla. Padre, ya estamos entrando a la recta final y yo quisiera hacer unas conclusiones para que usted me corrija. Y vuelvo yo y lo digo ahí a Alcira Domínguez, un saludo especial. Y es mis conclusiones de un hombre no teológico. Yo hago las conclusiones en base a una lógica. Yo pienso lo siguiente, Padre. Cuando en Hechos de los Apóstoles se dice que María terminó sus días con los apóstoles, es de alguna manera también cuando Jesús la entrega al apóstol amado, es darles toda una historia de su vida al servicio de los apóstoles y con una figura respetable. Para mí, María, el hecho de que aparezca, que alcanzan a nombrar en Hechos de los Apóstoles, significó para ellos eso, pienso yo. La otra que yo pienso, Padre, es que para mí es una ofensa hacia Dios insinuar que Dios es un Dios manipulador. ¿Y en qué sentido lo digo? A mí no me cabe en la cabeza que después de que Dios se profetiza sobre María, la conserva, la preserva, la nombra reina, la hace madre de su hijo, después la va a desechar como un trapo sucio. Yo no puedo creer eso. Entonces, para mí, eso es una gran ofensa que la gente diga eso. Lo tercero es que a nosotros nos va a juzgar Jesús. Y resulta que María, en lo que hemos leído, fue, es y será la madre del Dios hecho carne. Eso no lo va a borrar nadie. ¿Y qué tal, Padre, cuando estemos ante Jesucristo y esté María al lado?
y que Jesús te diga, usted qué era lo que le decía de mi mamá. ¿Qué va a poder decir esa persona que aseguró, que perjuró, que dio por cierto? Asumirá esa responsabilidad de agraviar a la madre del que lo va a juzgar. Esa es mi forma de ver. Y lo tercero, que eso sí sería un llamado, es que nuestra madre es para venerarla, no para idolatrarla, porque a veces hay personas que asumen casi idolatrar a la Santísima Virgen, y la Santísima Virgen no es para idolatrar, porque al único que se idolatra es a Dios, y la Virgen tampoco aceptaría eso en su humildad. Padre, esas serían mis conclusiones no teológicas. Claro, no, y muy bien. Mira esa, por ejemplo, ¿qué hijo deja de amar a su mamá? ¿Y qué hijo no hace respetar a su mamá? Si yo te ofendiera a tu mamá, pues me imagino que tu reacción es defenderla. Lo mismo Jesús, si Jesús la escogió, Dios la escogió, y cómo, como tú decías, cómo Dios la va a desechar, cómo Dios va a dejar que su mamá, es comprender eso. Si en el amor humano amamos a nuestras madres, las defendemos, ¿cómo no la va a amar Dios si Dios es amor? ¿Cierto? Y el lugar que María tiene en la hora de la salvación. Y bueno, hoy, como le decíamos al iniciar, la iglesia celebra el Viernes de Dolores, es decir, el viernes sexto de la Cuaresma, y la finalización pues ya para empezar los días santos. Entonces hoy, en este viernes, y tradicional también aquí en Jumbo, hacer la procesión del Viernes de Dolores, que estos 2 últimos años no hemos podido realizarla por la pandemia, pero las celebraciones en cada parroquia de esos 7 dolores, la profecía de Simeón, que cuando una espada te atravesará el corazón, cuando María le toca vivir con José a Egipto, porque Herodes mandó a matar a todos los niños. La pérdida de Jesús en Jerusalén es otro dolor de una mamá que se le pierde su hijo. Luego el encuentro de María con su hijo en la calle de la amargura, en el Via Crucis. La agonía y la muerte de Jesús, María al pie de la cruz. El descendimiento de su cuerpo cuando le entregan a Jesús en los brazos de María. Y el séptimo dolor, la sepultura del cuerpo del Señor y la soledad de la Virgen, el dolor de sentir que su hijo ha muerto. Y luego vendrá, ya la celebraremos, la fiesta de Nuestra Señora de la Alegría, de la Resurrección, que también muy tradicional aquí, el domingo de Resurrección, cuando salen todas las imágenes en ese rito de correr, ¿no? De la alegría de la resurrección. Entonces ahí vemos a María, ese papel importante, como para nosotros los católicos ocupa un lugar importante, no el lugar de Dios, sino el lugar privilegiado por Dios. Padre, ya entrando, quisiera que nos informara, nosotros el domingo haremos la transmisión de la Santa Misa a las 8 de la mañana, para que hagamos esa invitación, para que nos sigan por CNC Jumbo, Canal 22, por Legón Comunicaciones y por las redes. Pero brevemente, Padre, lo que vamos a hacer en la misa, vamos a hacer una pequeña procesión. ¿Cómo hace para que sea un abrebocas, para que nos acompañen en la misa del domingo? Bueno, como lo hacemos todos los domingos, ya llevamos más de un mes transmitiendo la Eucaristía. Entonces, a las 8 de la mañana estaremos haciendo desde la entrada del templo la bendición de los ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y haremos ahí, sin movimientos, sin procesiones, haremos la bendición en cada uno de los lugares. Luego celebraremos la Eucaristía solemne de la Pasión del Señor, y a la misa de 10 y de 7 de la noche. Lógicamente, por el tiempo de la pandemia, tenemos que separar el cupo en la parroquia San Antonio María Claret. Seguramente en otras parroquias no. A mí siempre me dicen, padre, pero en la otra parroquia no lo hacen. ¿Por qué tenemos que hacerlo nosotros? Porque somos una parroquia pequeña, un lugar pequeño donde no podemos tener más de 90 personas. Por lo tanto, tenemos que controlar. Si yo quito la reserva, es decir, la boleta, pues no me van a llegar 90, me van a llegar 100, 120, 150 y lógicamente no van a poder ingresar. Entonces es mejor de una manera controlada, que podamos tener ese orden en la bioseguridad de poder tenerlo. También extender la invitación para el martes santo, a las 5 de la tarde vamos a tener en nuestra parroquia el encuentro de parejas.
que ya hayan sido casados por la iglesia, que vivan en unión libre o que estén empezando el noviazgo. Entonces ahí en el barrio Bolívar, en el Parque Bolívar, carrera tercera 1239, ahí vamos a tener ese encuentro. Pueden comunicarse al 669-6830 y pueden recibir información de este encuentro. El miércoles santo vamos a tener encuentro de madres gestantes, madres embarazadas. ¿Cómo podemos también ese encuentro espiritual, cómo una mamá transmitirle la vida espiritual a ese bebé que se está formando? Entonces vamos a tener también de 5 a 7 ese encuentro igual en la parroquia San Antonio María Claret en el barrio Bolívar. Entonces ya lo esperamos. Los que quieran la programación se pueden acercar al despacho. Ahí tenemos toda la programación. También estoy regalando la imagen de San José, una bella imagen para que la tengan en su casa. Pueden acercarse al despacho parroquial en horas de oficina y reclamar la programación. Bueno, padre, despida entonces el programa el día de hoy. El tiempo se nos va volando, ¿cierto? Y qué alegría poder compartir con ustedes. Quiero expresar un saludo a todos los que nos ven en las laderas, diferentes lugares donde está llegando esta señal, donde estamos llegando por los medios de comunicación. Un abrazo también a mis hermanos sacerdotes en cada una de las parroquias. Desde ustedes que van a las parroquias, lleven el saludo del Padre Alonso a cada uno de los sacerdotes. Díganle que el Padre Alonso, el arcipreste de Yumbo, que les envía un saludo fraterno, que está siempre con ustedes, y a cada uno de los enfermos. Créanme que siempre nos unimos en oración, siempre estamos orando por ustedes. Comuníquense con nosotros al WhatsApp, escríbanos. A veces se necesita la oración, entonces háganlo con toda la confianza. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, y que nuestra intercesora nos bendiga y nos acompañe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hablando con el pastor, programa católico de CNC Yumbo con el padre Alonso Salcedo Gómez. Dirige Giovanni Alfonso Lora. Como católico, ¿sabes qué es la fe? ¿Conoces la fe de tu iglesia? ¿Tienes dudas sobre la fe? Porque algunos te han dicho sobre la idolatría, sobre la Santísima Virgen María. ¿Tienes dudas en el sacramento del bautismo para los niños? ¿Tienes dudas en lo concerniente al Papa como sucesor de Pedro? Por eso te invitamos para que todas las dudas las podamos aclarar en el programa Hablando con el Pastor, que estaremos transmitiendo por este canal, por las redes sociales. Por eso te invito para que te unas con nosotros, para que conozcamos nuestra fe, amemos nuestra fe y defendamos la iglesia. CNC Yumbo, Canal 22, los invita a la celebración de la Santa Misa, todos los domingos a partir de las 8 de la mañana. Desde este altar de la parroquia San Antonio María Claret, quiero saludarte. Y además quiero invitarte para que todos los domingos a las 8 de la mañana nos encontremos en vivo y en directo nuestra celebración de la Eucaristía. Para todos los que no pueden venir por su enfermedad, por sus limitaciones, desde tu hogar, desde tu televisor, nos podemos conectar en la fe. Por eso te esperamos. Domingo, 8 de la mañana, celebración de la Eucaristía. Te esperamos.